como hacemos todos los cristianos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta lección queremos tener muy presentes a las Puris. Mañana es la fiesta de la Purísima, de la presentación en el templo, las Puris, o candelas, que también conocemos alguna. Y también tenemos presente a las que cumplen años estos días. Entonces, las tenemos en el corazón de la lección, porque la lección es una experiencia de familia, como de amigos. Bueno, entonces, eso, que para las que cumplen años, pues felicidades, y que, como digo, la lección es una experiencia de familia. Y estas cosas son bonitas, recordarlas, celebrarlas y vivirlas. Bueno, por tanto, felicidades. Y siempre invocamos al Espíritu Santo porque no podemos hacer nada que merezca la pena sin el Espíritu Santo. Y desde luego, la palabra no es algo fabricado por nosotros, sino que es algo propio del Espíritu Santo. De ahí que siempre lo invoquemos al Espíritu. Y lo vamos a invocar con una canción que quizás conozcáis. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. El Señor nos dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros y sobre todas las personas que van a seguir esta lección por medio de los canales de YouTube, gracias a nuestro hermano Antonio, que lo graba. Ven, Espíritu Santo, sobre todo, sobre la humanidad, sobre la Iglesia, tú que eres don siempre derramado, y tú que eres perdón de los pecados, y también que nos invitas a vivir la comunión y la misión. Ven, Espíritu Santo, que nos invitas a la comunión en este tiempo sinodal, en esta aventura sinodal fascinante en la que estamos todos participando, caminando hacia una iglesia sinodal. Como dice uno de nosotros, ya hemos mandado a la diócesis la respuesta que dimos en el grupo que tuvimos aquí, ¿recordáis? Ya hemos mandado la respuesta, y uno del que está aquí decía que la cuestión del sínodo no son 10, 20, 30 o 40 reuniones. La cuestión del sínodo es caminar hacia una iglesia sinodal, enterarnos de que la iglesia es sinodal. Bueno, entonces ven, Espíritu Santo, y aliéntanos en este camino sinodal. Bien, para motivarnos en esta lección hemos escogido dos textos. Uno de Alberto Bobbio, que dice algo fascinante. Dice que es importante ser discípulos de la palabra antes de ser militantes activos. Es decir, que sin palabra la actividad se termina convirtiendo como en un centro de uno mismo, ¿verdad? Parece que el protagonista es uno mismo. No, la palabra nos hace entender que todo viene de la palabra. Por eso, antes de ser militantes, antes de ser personas activas, tenemos que ser los cristianos escuchadores de la palabra. ¿Qué os parece este texto? Bien. Antes, lo primero, la palabra. Acordaos de que en el Evangelio de Lucas habrá un episodio muy bonito donde María de Betania escucha la palabra y
junto a ese texto está otro que es el del buen samaritano. Entonces, para poder realizar la acción samaritana de la Iglesia, necesitamos cultivar la escucha de la palabra. Bien, sin palabra no hay samaritano, y sin samaritano tampoco hay palabra. Las dos realidades tienen que ir unidas. Bueno, y la segunda frase es del Beato María Eugenio, fundador del Instituto Notre Dame de Vie, a cuyo instituto pertenecen 3 mujeres que viven entre nosotros y que tienen una relación muy viva con nosotros. Una de ellas, Marie Noël, que está aquí, y después Teresa y Monse, 3 mujeres del Instituto Notre Dame de Vie. Bueno, pues celebramos los 100 años de sacerdocio de este hermano nuestro carmelita que fundó este instituto. Bueno, entonces, él es un regalo, y con ese motivo os invitamos el viernes, todos los que podáis, si no se puede, pues no se puede, os invitamos el viernes a participar en la Eucaristía de las 12:30 en la iglesia para recordar y conocer mejor a este hermano que es un regalo que nos habla muy bien del Espíritu, que nos habla muy bien de la iglesia y que dice algo tan fascinante como esto: mi vocación es llevar a los hombres a Dios. Mi vocación es llevar a los hombres a Dios. Bueno, entonces el viernes a las 12:30 estáis invitados a participar en la acción de gracias de este hermano nuestro, Beato María Eugenio. Bien, y pasamos al contexto de la palabra. Bueno, estamos ante un maravilloso relato. La verdad es que lo decimos siempre porque todos los evangelios son fascinantes, ¿verdad? Uno no puede cruzar deprisa, este paisaje fascinante del evangelio. Entonces nos encontramos con un evangelio maravilloso. Ya de entrada uno dice, ¡qué maravilla! Es como cuando entramos aquí en Burgos y vemos la catedral. Uno dice, ¡qué maravilla! Y nos acercamos un poquito más a ver esa maravilla. Bueno, entonces este evangelio es una gozada. Es una maravilla. Y seguimos con Lucas, a quien ya vamos conociendo un poquito. Y entonces Lucas nos va a decir algo realmente fascinante. Bueno, hemos dejado la sinagoga. Ya nos suena esa etapa en que Jesús va a la sinagoga de su pueblo y proclama lo que se llama el proyecto de vida de Jesús, con un texto del profeta Isaías 61. ¿Os acordáis de esto, verdad? Deja la sinagoga, donde curiosamente a las palabras de Jesús la gente de su pueblo responde airadamente, tanto es así que lo quieren expulsar del pueblo y lo llevan a un barranco con intención de despeñarlo y de matarlo. Sobre todo porque les sabe muy mal que Jesús hable bien de los extranjeros. No querían, ¿verdad? Dios es para nosotros, no es para estos extranjeros. Bueno, entonces hemos dejado la sinagoga de su pueblo de Nazaret y ahora nos vamos a la orilla del lago. Este lago que tiene forma de cítara, ¿verdad? Este lago, vamos a ir allí, al lago. ¿Por qué? Pues porque en el lago acontece la mayor parte de la actividad de Jesús. Se va al lago. Después explicaremos un poquito qué significa esto de que Jesús se va al lago. Bueno, y entonces ahí vemos a Jesús libre y valiente, porque no se ha dejado amedrentar por las críticas y por el rechazo de su pueblo, sino que lo que lleva en el corazón es más valioso que las críticas que le han hecho y que el rechazo que ha tenido. Por eso Jesús va al lago, a la orilla del lago, a predicar, a anunciar la buena nueva. Bien, y ahí algo ha pasado fundamental. O sea, Lucas nos quiere decir que en el lago, en la orilla del lago, algo pasó.
algo pasó, porque resulta que había unos pescadores que se ganaban la vida pescando peces en el lago. En ese lago había mucha pesca. Se ganaban la vida pescando y resulta que de repente dejan las barcas y siguen a Jesús. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el corazón de estos pescadores para que siguieran a Jesús? Bueno, y de esto nos va a hablar Lucas, de lo que pasó. ¿Por qué? Pues porque Lucas quiere dar ánimo a las comunidades para las que escribe el Evangelio. Y quiere dar a las comunidades el aliento del Espíritu, el aliento, el entusiasmo que se originó en el corazón de estos pescadores. Y cuando quiere dárselo a las comunidades, nos lo quiere dar a nosotros también. Por eso, este Evangelio contagia entusiasmo, contagia ánimo. Y esto es muy importante en la Iglesia. Hace unos días, ya no sé cuánto, ¿verdad?, porque pierdo la noción del tiempo, pero hace unos días algunos de vosotros participamos, y algunos lo habéis oído después, participamos en una conferencia de Monseñor Luis Marín de San Martín, que es su secretario del sínodo, es un agustino nacido en Madrid. Bueno, entonces, lo que he oído comentar ha sido qué entusiasmo, con qué aliento, con qué ánimo nos habló en concreto del sínodo. Bueno, entonces, Lucas lo que quiere es transmitir este ánimo a las comunidades para que no decaiga el entusiasmo de seguir a Jesús. Y para nosotros, como contexto, podemos decir que en esta hora, por muy difíciles que estén las cosas, que lo están, es verdad, por muy difíciles que estén las cosas, no tenemos derecho como cristianos a tener un lenguaje pesimista y descorazonado, sino que en esta hora es posible anunciar el Evangelio. Porque, como les pasó a aquellos pescadores, la fuerza del encuentro con Jesús tiene más vida que todos los desalientos que nos puedan llegar del camino. Bueno, entonces, este es el contexto en el que pasamos de Nazaret a la orilla del lago, donde va a tener lugar algo fascinante. Bien, y dicho esto, pues vamos a proclamar la palabra que proclama nuestro hermano Julito. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla y los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido,
Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, agradecemos mucho a Julio, que pone alma, vida y corazón en la proclamación de la palabra. Gracias, Julio. Bueno, y vamos a comentar brevemente este evangelio fascinante, como os he dicho. Bueno, primero un detalle. Jesús va a orillas del Jordán, a orillas del lago. Allí se instala. El lago era un lugar, un centro de comunicación y de comercio muy importante en Palestina. Había 10 ciudades bastante grandes y por allí pasaba mucha gente, había mucho comercio, bueno, había multitud en torno al lago. Y esto llama la atención con Qumran, en el Mar Muerto, donde Juan se había reunido con la gente que quería convertirse, ¿verdad? Juan escogió el Mar Muerto y Jesús escoge un lugar abierto, un lugar de comunicación, un lugar donde hay mucha gente. Esto también nos llama la atención, por ejemplo, Santa Teresa, cuando quiere funda donde hay gente, donde hay vida, y por eso la segunda fundación, después de San José, irá a Medina del Campo, que entonces era un lugar muy concurrido, de mucho comercio. Bueno, entonces esto, a orillas del lago, en un lugar habitado, en una vía de comunicación, allí se presenta Jesús, en este lago que tiene 20 kilómetros de largo por 12 de ancho, bueno, y que muchos de vosotros conocéis. Y allí la gente se agolpa para escuchar la palabra de Dios. Esta expresión, palabra, en griego se dice logos, y de es tú, logos tú theou, palabra de Dios. Esta expresión, palabra de Dios, tiene mucha importancia para Lucas, que da mucho valor a la palabra. Bueno, entonces, ahí, a diferencia de Nazaret, donde la palabra de Jesús, la palabra de Dios, había recibido un rechazo sonoro, pues aquí mucha gente, entre ellos algunos pescadores, se agolpan para escuchar la palabra de Dios. Bueno, ¿qué pasa con esto? Parece que a veces se orillan las preguntas en nuestro mundo, ¿verdad? Las preguntas esenciales se orillan como si bastante tenemos con sobrevivir, como para emplearnos en estas cosas profundas. Sin embargo, el ser humano, todo ser humano, sea de la nación que sea, del lugar que sea, todo ser humano, lleva dentro un gemido que a veces se hace vivo, y este gemido hace que incluso en medio de las rocas florezcan las flores. Bueno, entonces, aquí, a diferencia de Nazaret, ocurre que mucha gente se agolpa para escuchar la palabra de Dios. Logos tu theou, palabra de Dios. Muy importante, como digo, para Lucas. Bien, y en este texto, en este contexto del lago, va a tener lugar este evangelio que tiene 3 partes. Primero, la enseñanza que realiza Jesús desde la barca, como veremos. Segundo, la pesca milagrosa. Y tercero, la llamada de Simón, y al llamar a Simón llama también a los discípulos que estaban con él. Fijaos que todo lo que acontece gira en torno a la palabra. Aunque el domingo pasado celebramos el Domingo de la Palabra,
pues también podíamos celebrar perfectamente que este domingo es el domingo de la palabra, porque Logos tu Theou, la palabra de Dios, tiene una importancia y un valor fundamental en la vida. Bien, entonces esta palabra de Jesús siempre es desafiante, siempre es sorprendente, creativa. La palabra, como hemos visto, no se deja amedrentar. Este fuego de la palabra habitando en el corazón de Jesús no se deja amedrentar por los que en su pueblo han querido acallar la profecía. Bien, la palabra siempre es un desafío, pero siempre la importancia, la belleza en la centralidad de la palabra. Segundo, desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. ¿Qué podemos ver aquí? Primero, que Jesús se mete en la historia de Pedro. Meterse en la historia de Pedro significa que le pide prestada la barca, porque había tanta gente, entonces le pide prestada a Pedro, a Simón Pedro, le pide la barca para hablar desde la barca a la gente. Claro, alguien puede decir, pero ¿cómo en el mar de Genesaret, el mar de Galilea, no había mucho ruido de las olas? Bueno, pues no, porque como conocéis, suele ser un lugar bastante tranquilo. Solo en algunas ocasiones, cuando vienen unos vientos especiales, se forman oleajes hasta de 2 metros, ¿verdad? Cuando aquí estamos acostumbrados en los telediarios a oír que hay a veces olas de 7 metros, de 8 metros y hasta de 9 metros. Pero bueno, era un lugar tranquilo para poder escuchar la palabra. Bien, y Jesús le pide la barca, comienza pidiendo, entra en la historia de Simón, le pide y se sienta en la barca, porque la actitud de sentarse es para proclamar la palabra. El obispo cuando proclama la palabra, ¿verdad? A veces, ahora no tanto, ¿verdad? Pero siempre se sentaba. Transmitir la enseñanza sentado significa como dar solidez. Bueno, Jesús está sentado y habla para muchos. No habla para un grupito, como en la sinagoga, sino que habla para mucha gente. La orilla del mar de Galilea era un lugar, como digo, frecuentado, gente de todo tipo. Además, sabemos que en Galilea, en todos esos pueblos, había no solo judíos, sino personas que hacían comercio y eran de otra raza y de otra lengua. Bien, nos fijamos también en un detalle, fijaos, dice que desde la barca, sentado, enseñaba. Enseñaba es el pretérito imperfecto del verbo enseñar y significa una enseñanza prolongada. No una enseñanza rápida, ¿verdad? Sino una enseñanza prolongada. Este enseñaba, pretérito imperfecto, no recuerda el escuchaba, ya sabéis de quién, ¿verdad? Sentada a los pies de Jesús, escuchaba la palabra. María de Betania, una escucha prolongada de la palabra, de tal manera que de tanto estar escuchando la palabra, al final uno queda convertido en palabra. Bien, por tanto, enseñaba y escuchaba. ¿Cuál es la pretensión de Jesús? No solo enseñar, sino que, como veremos, haya también personas que continúen su voz en el mundo. Personas que continúen anunciando la buena noticia. Porque el mundo sin buena noticia, sobre todo los pobres, los que más sufren, pues sufren más y están más solos. Ellos necesitan buena noticia. Por eso Jesús quiere que haya voceros, proclamadores de la palabra. Bien, damos un paso más y viene la palabra de Jesús, esta palabra que es central. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice a Pedro? Le dice, rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Bueno, esta es la parte central
de este Evangelio. Bien, siempre con la palabra como central. Bueno, ¿y qué dice Jesús en esta palabra? Dice lo que hay que hacer. Dice lo que hay que hacer. Y esto nos recuerda a María, que es la mujer que a lo que Dios dice responde diciendo: hágase. Hágase en mí según tu palabra. Entonces, Jesús en el centro y el encuentro, seguimiento. Es decir, para seguir a Jesús, primero tiene que haber un encuentro. En todos nosotros que somos seguidores de Jesús, algo ha pasado en nuestra vida, hemos tenido un encuentro que nos ha fascinado y por eso seguimos a pesar de las dificultades. Bien, este remamar adentro, sabéis que lo hizo muy famoso esta frase, remamar adentro, en latín, el duc in alto, una palabra que le gustaba mucho repetir al Papa San Juan Pablo II. Duc in altum significa remamar adentro. Y esto es precioso para nosotros, ¿verdad? Remamar adentro significa, con palabras de San Juan de la Cruz, preciosas, dirá San Juan de la Cruz: gocémonos, amado. Fijaos qué bonito esto. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, al monte o al collado, domana el agua pura. Entremos más adentro en la espesura. Es decir, como cristianos estamos llamados a entrar más adentro en la espesura de Cristo, en el amor de Cristo. Por eso, remamar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Bien. Respuesta de Pedro. Una respuesta en la que nos vemos reflejados, creo, por lo menos yo me veo reflejado. Una respuesta muy sincera, muy real y muy nuestra también, porque Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra, esto ya es genial, pero por tu palabra echaré las redes. Bueno, esto es fenomenal. ¿Por qué? Pues porque primero dice las dificultades que se han encontrado. Ellos eran pescadores expertos, sabían dónde estaban los peces en aquel lago y sabían también que para pescar es muy importante la noche. Los pescadores salen de noche a pescar. Entonces, ellos eran expertos y sabían, y sin embargo no habían pescado nada. Pero por tu palabra, echaré las redes. Bueno, y aquí nos fijamos en un detalle muy importante, y es que la gente se había agolpado, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Logos du Theou. Pero no solo es importante escuchar la palabra, sino que es muy importante escuchar la palabra y obedecer la palabra. Simón Pedro aquí da un paso más y obedece a la palabra. Es decir, no se apoya en su experiencia, que su experiencia es claramente negativa. No se apoya en lo que él ha vivido, porque no han pescado nada durante toda la noche. ¿En quién se apoya? Se apoya, obedece a la palabra de Dios, se apoya en la palabra de Dios. A pesar de todo, a pesar de que ahora están en la luz del día y no es momento para la pesca, a pesar de todo, Pedro dice: por tu palabra echaré las redes. Es decir, aquí Pedro tiene que aprender a confiar en Jesús y a apoyarse en Él más allá de su experiencia, su experiencia vital, que es claramente negativa. Entonces esto nos puede pasar muchas veces a nosotros, que las cosas no nos salen bien. Y entonces nos parece que como no nos salen bien, tenemos derecho a decir: esto se acabó. Yo ya no sigo en esto, porque las cosas he tenido mala experiencia. Bueno, pues Pedro en este pasaje
nos enseña a confiar, aunque sea de día y no sea tiempo para la pesca, aunque ellos eran expertos y Jesús no, aprender a confiar. De tal manera que en la Iglesia la vocación misión nunca se apoya en uno mismo, sino que se apoya en la palabra. Se apoya en la palabra. Y este es el fruto. Nosotros, como sabéis, vivimos en esta residencia, la comunidad San José de enfermería, donde estamos ahora somos 19. Hemos celebrado la Pascua de varios hermanos últimamente, y también de la madre de José Alberto, que vivía con nosotros. Bueno, entonces aquí estos hermanos han sido un brazo de mar. Yo, por ejemplo, he sido testigo durante 2 años de nuestro hermano Julián, cómo tenía un vigor apostólico tremendo para ir de pueblo en pueblo anunciando el Evangelio. Pero ahora están en una situación de debilidad, de limitación, y sin embargo se ha agotado el fruto. No, de ninguna manera. No se ha agotado el fruto, porque el fruto no viene de nuestras fuerzas. El fruto viene de la palabra. Y esto es muy bueno también decirlo en este barrio nuestro, que un día fue de gente joven, pero ahora muchos de los que viven en esta zona nuestra del Carmen, pues son gente mayor. Y se ha terminado ya la fecundidad de ninguna manera, porque la fecundidad no proviene de nuestras fuerzas, sino de la palabra. Entonces, la vocación misión, la visión, proviene siempre de la palabra. Y otra cosa también muy interesante. Fijaos, al obedecer Simón Pedro a la palabra de Jesús, Pedro actúa en la fe de Jesús. Actúa en la fe de Jesús. Y actúa con la fe de Jesús. Y por eso puede experimentar el poder de Jesús. Es decir, cuando no confiamos en nuestras fuerzas, sino que obedecemos a la palabra, actuamos con la fe de Jesús y en la fe de Jesús. Esto, aunque lo digo así deprisa, pero a mí me parece fundamental, ¿verdad? Actuar en tu nombre. Eso que hacemos cada día, varias veces, que nos antiguamos en el nombre del Padre, ¿verdad? Quiero vivir en tu nombre, vivo en tu nombre. Eso es lo que hace Pedro, vivir en la fe y con el poder de Jesús. Bueno, entonces, como decía Julito antes cuando leía, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Bueno, ¿qué significa esto? Que donde Jesús está, crece la vida. Hay un milagro de vida donde Jesús está. Yo creo que todos buscamos vida. El otro día, cuando nos reunimos para hablar del sínodo, respondiendo a esas 2 preguntas que nos han hecho para participar en la fase diocesana del sínodo, decíamos que a veces uno va a algunas comunidades y las encuentra muertas o con poca vida, pero a veces entras en otras comunidades y dices, qué bien se está aquí. ¿No es así? Qué bien se está aquí, qué maravilla. ¿Por qué? No es porque haya músicos geniales o personas geniales allí, sino sobre todo porque está Jesús. Donde está Jesús siempre hay vida, y vida abundante. Bueno, y aquí también otro detalle que quiero decir, y es que hay tantos peces que se tienen que ayudar. Bueno, y esto nos recuerda mucho el sínodo. Sínodo es no caminar aisladamente por la vida, no vivir la fe aisladamente, sino vivir la fe en comunidad y compartir los éxitos y también los fracasos. Porque muchas veces, imaginad, hay aquí sacerdotes que tienen 30 pueblos en la diócesis. No pueden saborear muchos éxitos pastorales
porque para que haya un bautizo tiene que ocurrir, todos los astros se tienen que poner de acuerdo para que haya un bautizo en el pueblo, ¿verdad? Pero también compartir el fracaso, eso también es sínodo. Entonces aquí las dos barcas se ayudan una a la otra, se piden ayuda para que no se hundan por el resultado tan grande de peces que han tenido. Bien. Y otra frase también para embarcar. Dice Simón Pedro: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Fijaos qué profundo es esto. Es decir, Simón Pedro ha tenido un encuentro muy profundo con Jesús. Y ha descubierto quién es Jesús. Y ha descubierto quién es Él. Y entonces, al descubrir quién es Él, dice: yo mejor me retiro. Y esta es una experiencia que podemos tener en la vida cristiana. A veces, cuando hacemos consistir la vida cristiana en hacer cosas, el ego se hincha y parecemos muy importantes. Pero cuando la vida cristiana es un encuentro cara a cara con Jesús, entonces uno descubre quién es Él y quién soy yo. Y esto, a poco que leáis a Santa Teresa, pues a ella le pasaba, que ella, claro, los confesores le decían: pero si tú no eres pecadora, y ella decía: pero es que esto es otra cosa, esto es otra cosa. ¿Qué es esto? El encuentro con Jesús hace que uno se quede como asombrado y diciendo: esto es demasiado para mí. La vida cristiana no es hacer cosas para que crezca un poco el orgullo humano, sino que es este encuentro con Jesús. ¿Quién es Él y quién soy yo? Acordaos de Santa Teresa. ¿Y quién es Pedro? Pues un hombre pecador. Por eso, toda esta historia es una historia de misericordia. Pero pecador no porque haga cosas malas, sino porque la distancia que hay entre el ser humano y Jesús es tan grande que uno se siente nada. Pero, curiosamente, Jesús no solo no abandona, sino que abraza esa debilidad y ese pecado y esa pobreza y esa miseria de cada uno de nosotros. Por eso, Simón Pedro, como ve esto, dice: bueno, la solución aquí es: apártate de mí, que soy un pecador. Yo no quiero vivir la vida contigo porque me atraes, es verdad, pero me da miedo porque yo soy pecador, yo soy de barro. Bueno, entonces, de nuevo la palabra de Jesús, que crea capacidad para responder, a pesar de todo. Hay gente que nos puede pasar a todos, que dicen: me gustaría ser mejor. Como no lo soy, abandono. No, porque Jesús nunca nos abandona. Y su palabra nos da capacidad para responder y para ponernos en camino una y otra vez. Bien. Siguiente texto. No temas, le dice Jesús. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. El no temas tiene que ver con el perdón. No tengas miedo de tus pecados ni de tu debilidad. No temas. Experiencia del perdón. Lo que importa es seguir a Jesús. Y por eso los cristianos somos discípulos de la misericordia de Jesús. Lo importante es seguirle. No son importantes nuestros pecados, porque Él no los tiene tan en cuenta como a nosotros nos parece. Él lo que quiere es que, seamos como seamos, le sigamos. Pongamos nuestros ojos en Él y nuestros pies en sus pisadas. Bien, por tanto, seguimos a Jesús no desde uno mismo, porque entonces cuando vienen maldadas uno se hunde y se viene abajo, sino que seguimos a Jesús desde Él, desde la confianza que tenemos en Él. Lo que importa es seguir a Jesús.
Decía San Agustín, decía, para vosotros soy obispo, pero con vosotros sois cristiano. Hay una experiencia fundamental. A veces decimos, en la Iglesia todos somos iguales, y es verdad, pero es por esto, porque todos somos pecadores, pero sobre todo, todos somos uno en el bautismo y en la experiencia de amor de Jesús. Además, hay muchas personas más de las que parece que se fían de Jesús y son un abrazo a la humanidad más herida, ¿verdad? Hay mucha gente, mucha gente. Yo estoy convencido, y seguro que vosotros también, de que hay mucha gente buena, que hace el bien de forma callada, en el día a día, con los vecinos. ¿Qué le pasa a esta vecina que no puede salir? ¿Qué le pasa? Bueno, se acercan, bien. Y terminamos con el texto y dice, dejándolo todo lo siguiente. Bueno, llama la atención el todo, dejándolo todo. Es una palabra muy importante. A Santa Teresa también le gustaba este todo. Decía ella, darnos del todo al todo. Por eso el todo tiene mucha importancia en Lucas. Y está comunicándose con las comunidades donde a veces quieren y queremos trampear, entrego un poquito. No, la respuesta es todo, todo. Y lo siguieron, adhesión completa a Jesús. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que estos que han tenido esta experiencia de Jesús están llamados a ser pescadores de hombres. Pescador no significa pescador, uno ha sido pescado cuando ha sido liberado. Y uno se convierte en pescador de hombres cuando libera, cuando no atosiga ni obliga, ¿verdad? El estilo de vida cristiano es un estilo de libertad. Por eso anunciar el Evangelio nunca es como obligar a nadie, a nada. Siempre es una oferta desde la verdad y desde la libertad. Bueno, entonces dejándolo todo, lo siguieron. Y comienza una vida nueva. Dejan las barcas, sacan las barcas, que eran lo mejor que tenían ellos, las sacan y las dejan en la orilla. Seguramente algún otro pescador le vinieron bien, ¿verdad? Dejaron las barcas y ellos se fueron a complicarse la vida, pero a complicársela de una forma maravillosa, a complicársela con la aventura fascinante del Evangelio. Bueno, ¿para qué? Para dar buena noticia a los que buscan o a los que se han cansado de buscar. Por ejemplo, en este momento, mucha gente bautizada se ha cansado de buscar. No, como que no ven que esto nuestro tenga vida. Bueno, pues a estas personas que están tan cerca de nosotros, estamos llamados a anunciar la buena noticia. Toda debilidad es nada comparada con el poder de la palabra. De ella viene el coraje. Por eso cantamos a esta palabra de Jesús el canto que conocemos la mayoría: sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, sé mi luz. Bueno, y algún día, alguna de vosotras, en concreto alguna vez me lo ha dicho Mari Carmen, dice, después de escuchar este Evangelio y de rumiarlo, de recorrerlo despacio, como que se suscita algo dentro de nosotros, como una necesidad de responder.
porque a la palabra hay que escuchar la palabra, hay que obedecer la palabra, pero también hay que cumplir y realizar la palabra, es decir, vivir de una forma nueva, más fascinante. Entonces, algunas preguntas. ¿Cómo valoras en tu vida, en este Evangelio hemos visto que mucho, cómo valoras en tu vida la palabra de Jesús? ¿Cómo la valoras? Y cuando aparecen los fracasos, las enfermedades, las situaciones de soledad, las noches, ¿seguimos confiando en Jesús? ¿O nos venimos abajo y dice uno, mejor bajarse de este barco y de todos los barcos y ya está, y me dedico a mis cosas y que se acabó? ¿Cómo vivimos la confianza en Jesús? ¿Cómo en el día a día? ¿Lo decimos alguna vez cuando se ponen las cosas negras? Confío en ti, Jesús, adelante. O también otra, ¿entiendes tu vocación como cristiano, como cristiana, como una respuesta a la palabra de Jesús que te lleva a remar mar adentro? Bueno, algo de esto. Seguramente que el Espíritu Santo suscitará en vosotros respuestas mucho mejores o preguntas mucho mejores que estas, desde luego más personales y más concretas. Bien, orar la palabra. ¿Cómo podíamos orar la palabra? Bueno, pues hay varios textos dentro del Evangelio que se pueden convertir como en una jaculatoria para nuestra oración. Por ejemplo, este. Pero por tu palabra echaré las redes. Estoy con mucho desaliento encima, pero por tu palabra echaré las redes. Las cosas parecen muy difíciles para vivir la fe hoy, pero por tu palabra echaré las redes. Cada uno que ponga en su letanía de experiencias de vida y terminemos, pero por tu palabra echaré las redes. Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos en tu nombre, por tu palabra. Bueno, me parece una oración preciosa para que nos acompañe durante la vida. Segunda, un canto que yo me acuerdo cuando era estudiante de teología aquí en Burgos hace ya muchos años, pues fuimos a Pamplona, no sé a qué, pero me acuerdo que entramos en una iglesia y estaban cantando esta canción. Y a mí me encantó, me imagino que a muchos, y por eso la vamos a cantar ahora. Todavía no ha perdido su fuerza y la conocemos todos. Tú has venido a la vida, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te diga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Bueno, una canción que es oración, porque nos hace recordar y revivir este momento que narra hoy el Evangelio. Bueno, y para contar al mundo, ¿cómo lo haremos? Bueno, pues hemos escogido unas palabras de San Ambrosio, y dice así, dice, tú eres pescador de Cristo, pescador en el sentido deliberado que libera a los demás. Tú eres pescador de Cristo, al cual se le dice, desde este momento le darás la vida a los hombres. Lanza tus redes, lanza tus miradas, lanza tus palabras, pero fijaos en esta última parte, de manera que no oprimas a nadie, sino que sostengas al que vacila. Es decir, la fe, la buena noticia,
no está para oprimir a nadie, ni para coaccionar, no, sino que está para sostener al que vacila. Y dentro de esto, pues estamos ya preparándonos para una campaña extraordinaria del Espíritu, pero también de mucha gente que ha obedecido al Espíritu, que es la campaña de Manos Unidas de 2022. Y fijaos cuál es el lema. Dice, nuestra indiferencia los condena al olvido, a tanta gente. Nuestra indiferencia, pasar de largo, los condena al olvido. Y si habéis visto la fotografía de este día, pues veréis cómo la cara de una mujer aparece casi tapada por la indiferencia nuestra o de todos, ¿verdad? Y sigue así, dice, el hambre, la pobreza, la falta de oportunidades, la precariedad, la injusticia tienen rostro. El rostro de las personas empobrecidas, el rostro de mujeres y niños maltratados. Bueno, entonces tenemos mucha tarea por delante para escuchar, obedecer y vivir este Evangelio tan fascinante, ¿verdad? Tan fascinante. Por lo menos a mí me ha fascinado y espero que también a vosotros os haya fascinado. Bien, algunas cositas entonces. Bueno, ya he dicho antes, felicidades a las puris, que están siempre fieles aquí. Felicidades a las candelas, felicidades a las que cumplen años, que también Maripaz cumple años mañana. La felicitamos porque tantas veces nos acoge, ¿verdad? Y nos reparte, tantas cosas. Entonces, primero eso. Entonces mañana celebramos el Día de la Vida Consagrada, el Día de las Candelas, vida consagrada. Y os invitamos a todos los que podáis a participar en la Eucaristía que tendrá lugar a las 6:30 en la Catedral. Será un momento también, si vemos alguna cara de los que estamos aquí, pues nos alegraremos, ¿verdad? Porque somos este grupito de la Lección que camina a encontrarse en la Catedral con religiosas, religiosos, personas de institutos de vida consagrada. Bueno, estáis invitados. Bien, y mañana es miércoles. Entonces no podemos hacer la gimnasia, ¿verdad? No podemos hacer la gimnasia. La gimnasia la pasamos para el jueves. El jueves aquí en el salón, una lección distinta, ¿verdad? Que consiste en la gimnasia, ¿verdad? Maite y Puri son dos expertas maestras, ¿verdad? Que nos van a ayudar. Entonces, todo lo que queráis, venimos aquí. El salón es grande y movemos los brazos, los pies. Bueno, al final alguna agujeta, pero merece la pena. Bien, y después de la gimnasia, por si acaso hemos bajado algunos kilos, tendremos una meriendita, ¿verdad? Bien, esto el jueves. 5:30, gimnasia. Y cuando termine la gimnasia, la merienda. Y después, el viernes, os recuerdo el viernes, estáis invitados a participar en la Eucaristía de las 12:30 para recordar a un gran amigo nuestro, el Beato Francisco Palau, no, el Beato María Eugenio, ¿verdad? Me he confundido con Francisco Palau, que también es otro hermano y amigo. Beato María Eugenio. Y así le conocemos un poquito más y damos más gracias a Dios por las personas fascinantes que pone a nuestro lado. Buenas noches a todos y hasta el próximo miércoles, mañana, jueves, viernes, sábado y tal. Venga.